Muy buenos días con todos y todas. Bienvenidos a la conferencia Las bibliotecas Makerspace y los ODS Políticas Públicas. La conferencia se realiza en el marco del curso Makerspace, Espacios Creativos en las Bibliotecas, que viene desarrollando como parte de la programación acerca de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Fortalecimiento Profesional de los Gestores Culturales. Curso en el que participan 50 bibliotecarios peruanos de Lima y provincias, con evento coorganizado con la Biblioteca Nacional del Perú y la Dirección Nacional del Libro y la Lectura del Ministerio de Cultura. Doy la bienvenida a Joaquín Benito Tejero, director del Centro Cultural de España en Perú. Hola, buenos días a todos y a todas. Gracias, Lubenka. En primer lugar, me gustaría saludar a todos los participantes. No sé si llamarlo participantes, espectadores, porque este nuevo formato de trabajo siempre me queda con la duda de cómo dirigirme al público. En todo caso, saludo a todo el público que nos está siguiendo y, por supuesto, quiero saludar a las diferentes personas que nos acompañarán más tarde a lo largo de la conferencia, a Julio Alonso, a Ezio Neira, la jefe institucional de la Biblioteca Nacional de Perú, a Lili San, de la edición del libro y la lectura, a Miguel Sarabia, también director de gestión de la información de la Universidad Peruana de Ciencia, que también nos acompañará, y por supuesto Lubenka, que nos modera, que es la jefa institucional de la Gran Biblioteca Pública. Como ha comentado Lubenka, esta conferencia se enmarca dentro del taller que hemos venido realizando con Julio las últimas 2 semanas en torno a makerspace y bibliotecas. El movimiento Maker es un movimiento dentro de nuevas tendencias en innovación social que quieren acercar a la participación ciudadana a espacios también públicos, como son las bibliotecas. Y creo que un taller que ha sido un éxito. Después, no sé si Julio hará un comentario del taller, pero más de 50 participantes, principalmente de las bibliotecas públicas peruanas, que bueno, ha desbordado cualquier expectativa que tuviéramos con este tipo de taller, ¿no? Además, la conferencia de hoy se une a los ODS, a los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Por lo tanto, yo creo que va a ser una conferencia muy interesante, dado que los ODS y la Agenda 2030 es la agenda, podemos decir, más ambiciosa que tiene la humanidad para enfrentar los retos del futuro, no solo de desarrollo sostenible, sino la propia sostenibilidad ambiental o la propia pandemia que vivimos, que es fruto de estos cambios que nos incumben a toda la humanidad. No quiero alargarme más porque Julio tiene muchas cosas interesantes que decir y después los diferentes participantes intervenir, sino anunciar que, dado el éxito que tuvimos en esta edición del curso de Julio, anuncio ahora, y ya podéis a partir de mañana, a partir de nuestra web, una segunda edición del curso. Vamos a hacer un segundo curso, una segunda edición, también para 50 participantes en la segunda quincena de octubre, a partir del día 19 de octubre. Por lo tanto, si entre el público hay gente interesada que no ha podido seguir el curso de Julio o podéis difundirlo, haremos la segunda edición, por supuesto, contando con la colaboración de la Biblioteca Nacional y la edición del libro de lectura. Sin más, Lubenka, te devuelvo la palabra y esperemos que Julio comience con su conferencia. Gracias, Joaquín. Bueno, ahora paso a presentar a nuestro expositor, Julio Alonso Arévalo. Julio Alonso Arévalo, bibliotecario de la Facultad de Traducción y Documentación de la Universidad de Salamanca, Premio Nacional de Investigación por la Unión Nacional de Editores Universitarias en 2012 y Premio al Mejor Profesional Social Media InfoWords 2019. Creador y editor del repositorio ELIS, más de 80 artículos científicos publicados, 12 libros publicados. Durante este año ha publicado el libro Makerspace y Bibliotecas, el profesional de la información, con la editorial de la Universidad de Cataluña. Adelante, Julio Alonso, te escuchamos. ¿Estás con el micrófono cerrado? Ya, ahora mismo, vale. Es que Ahora tenía sí. cerrado por parte del administrador el micro. Buenos días, buenas tardes a todos, según donde estéis y donde os halléis.
Estoy muy contento por la respuesta que ha tenido el curso, en el que hemos estado participando. Siempre es enriquecedor para todos. Decía Raymond, que es un cantautor español, que siempre se aprende de quien te escucha. Pues eso es lo que me ha sucedido también a mí en este curso, ¿no? Agradezco a todos, a los panelistas, a la gente que me ha convocado por esta iniciativa y también pues, por esta ocasión para saludaros y para hablar de un tema muy interesante. Yo creo que el tema más interesante, el que podemos hablar de los espacios de creación, de los espacios de fabricantes, es precisamente el aspecto social, que es todo lo que convoca lo que son los objetivos de desarrollo sostenible. Si os parece, y para no perder tiempo, voy a compartir la pantalla, ¿vale? A ver si me habilitan para compartir pantalla. Si hacen el favor, es que estoy dando y me dice que el anfitrión no me ha compartido la función. ¿Me habilitáis para compartir pantalla? Ya lo tienes, Julio. Ahora, ya, gracias, venga. Muy bien. Bueno, el título de esta conferencia, como veis ahí, es Makerspace y Objetivos de Desarrollo Sostenible. La biblioteca fundamentalmente ha sido siempre, no ahora, un espacio de participación ciudadana, ¿no? Los contenidos clásicos que siempre hemos tenido en bibliotecas, fundamentalmente libros, que es lo que da nuestro nombre a la profesión y lo que nos identifica más frente a otras personas, se está viendo en cierta manera debilitado, porque muchas de las cosas que nosotros teníamos las están ofreciendo otras empresas, las están ofreciendo a través de Internet. Y las bibliotecas, como reacción a todo esto, lo que están haciendo es reforzando su posición como espacios de participación ciudadana. Precisamente lo que no nos puede propiciar Internet, un espacio donde reunirnos, donde juntarnos, donde confraternizar con nuestros ciudadanos o conciudadanos. Así dice el sociólogo Clint Kerber que ahora mismo las bibliotecas son auténticas infraestructuras sociales, plataformas comunitarias en las que cualquier persona puede participar porque todos son bienvenidos. Justo en el momento en que todo parece que se deshace en cuestiones de vid, es cuando la biblioteca responde ofreciendo sus espacios. La biblioteca del siglo XXI, la del futuro, dice que tendrá un enfoque en los 4 Cs que ponemos ahí: comunicación, pensamiento crítico, cosa muy importante, creatividad, y aquí está el espacio de creadores, pero también implica todo lo demás, y colaboración. Como vemos, si pensamos en un espacio de fabricantes, en un makerspace, justamente todas estas cuestiones que vemos aquí, que nos dice Karen Norton, están involucradas en esos espacios. La biblioteca, por lo tanto, se está reinventando, está reimaginando sus espacios y ampliando el cometido tradicional de siempre de la biblioteca. ¿Cuál ha sido, en cierta manera, el cometido tradicional? Dar acceso a cosas que la gente no tenía. En principio eran libros y ahora también damos acceso a otras cosas. Lo vamos a ver en este desarrollo. Así, la biblioteca se está preparando para adaptarse a un futuro de una naturaleza totalmente cambiante. Hoy cualquier tecnología está caduca al día siguiente de ponerse en marcha. Y así lo dice David Lenkes, que es uno de los conceptualizadores de la nueva biblioteconomía, que dice que el futuro de la biblioteca no es precisamente la tecnología, que nos parece muy importante, y lo es, sino la capacidad que tiene la biblioteca y ha tenido siempre para construir relaciones, para hacer comunidad, para ser un espacio participativo. Sí, la biblioteca del siglo XXI es un centro de tendencias tecnológicas, un espacio comunitario creativo, donde no solo se va a leer, sino que vamos a proveernos de aprender otras cosas, de un aprendizaje participativo fundamentalmente, y es una incubadora de ideas y de innovación. Por tanto, podemos decir, sin miedo a confundirnos, que el aprendizaje está en el corazón de la biblioteca del siglo XXI y que la biblioteca es un conector ciudadano, como no es casi ninguna otra institución. Probablemente sea la institución más democrática de cualquier Estado. Las bibliotecas, como hemos dicho, siempre han contribuido además al desarrollo económico. Lo que pasa es que el cambio
que se está operando ahora mismo está haciendo que este cambio, este servicio, sea renovado con nuevas alianzas, con nuevas estrategias hacia servicios más participativos, orientados al aprendizaje, orientados al desarrollo económico y a la participación ciudadana. Así, las bibliotecas públicas se consideran o son un bien público, son una plataforma social, un espacio común de todos, donde no tienes que ser invitado, donde simplemente vas allí y de tu visita haces un acto social. Es un espacio de aprendizaje, de renovación e inclusión. Una de las palabras clave de la biblioteca del siglo XXI no es la tecnología, sino la inclusión comunitaria. ¿Qué es un makerspace? Pues un makerspace es un espacio donde compartir herramientas, conocimiento y crear. Fundamentalmente es eso, aunque mucha gente se queda en que es un espacio donde hay herramientas y parece una cosa como muy sencilla. Pero lo fundamental de un espacio de creación es que es un espacio donde vamos a hacer un aprendizaje experiencial y no dirigido. Se trata de un tercer espacio. Tenemos tres espacios. Tenemos el espacio de nuestra casa, donde aprendemos a leer, a escribir, a hablar. Tenemos el espacio de la escuela, donde aprendemos otros conocimientos. Luego, posteriormente, la universidad, que serían segundos espacios. Y terceros espacios son esos espacios donde vamos a desarrollar nuevos talentos, donde vamos a hacer un aprendizaje no formal. Fundamentalmente es eso. Y eso es lo que más define un espacio de creación, un espacio de fabricantes. Los conceptos relacionados con los makerspace son fundamentalmente estos: valores individuales como el acceso equitativo y digital a información, el aprendizaje práctico; valores sociales como la interacción social, la empatía, la eficacia, la adaptabilidad; y valores comunitarios, la identidad de grupo, la sostenibilidad. Todo ello, como veis, si lo estáis pensando así un poquito, tiene que ver con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la UNESCO, que es, como decía Joaquín, el mayor esfuerzo para afrontar los retos de la humanidad. Son estos 17 puntos que vemos aquí, donde tiene que ver la pobreza, el hambre, la sostenibilidad, las alianzas entre las naciones para abordar las cuestiones clave. Pues estos son los 17 puntos de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que tienen mucho que ver, como veáis, existe mucha confluencia con lo que se puede hacer en un espacio de fabricación, y vamos a verlo con algunos ejemplos muy ilustrativos. Por ejemplo, aquí tenemos que un espacio de creación fundamentalmente, y así visto como un sitio donde hay herramientas donde tú puedes ir a utilizarlas, permite un acceso digital equitativo. Eso ya tiene que ver con esos puntos que tenemos en la parte superior de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Así, muchas de las funciones y materiales que siempre ha prestado la biblioteca es acceso primero a libros, ahora ya también a material digital que nos permite aprender todos juntos, aprender de forma individual y que permite también un desarrollo más sostenible. Esto se basa en una economía circular, una economía social y una economía solidaria, donde tenemos un espacio donde cada uno no tiene por qué tener una impresora 3D, sino tenemos un espacio común donde podemos ir a trabajar con una impresora de este tipo, que es lo más común que vamos a encontrar en un espacio de creación. Por lo tanto, como vemos, contribuye a la sostenibilidad climática, contribuye también a la sociabilidad, porque se va desde un espacio social, y contribuye también a una acción por el clima. Se trataría eso de poder acceder a recursos que son muy caros para tenerlos en casa, para comprarlos, pero que los tenemos en un espacio público. Eso es economía sostenible. También nos permite hacer que un aprendizaje práctico. Un aprendizaje práctico nos pone en conocimiento de un desarrollo mejor del talento. O sea, nosotros no sabemos qué capacidad tenemos. La capacidad para experimentar impulsa también la curiosidad, la implicación de las personas, la inspiración para crear prototipos, por ejemplo, la confianza en uno mismo a la hora de toma de decisiones, son lo que se llaman habilidades blandas, que son muy importantes para cualquier desarrollo económico, desarrollo social, para cualquier empresa. El trabajar en grupo, el liderazgo, la capacidad de equipo, son cosas que aprendemos aquí. La toma de decisiones,
podernos confundir a pequeña escala. Eso es lo que hacemos en un sitio de aprendizaje práctico como es un espacio de fabricantes. También, como dice Guy, es un espacio de afinidad. Es un espacio donde el interés común para todos no tiene que ver ni con raza, ni con cultura, ni con clase, ni con etnia, ni con género. Es un espacio completamente compartido, donde nadie es diferente a nadie. Un espacio donde vamos, utilizamos herramientas, trabajamos junto a otros, igual que existen estos espacios sociales, más espacios de afinidad puede ser, por ejemplo, una cancha de baloncesto. Un espacio de afinidad también puede ser un gimnasio, un espacio de afinidad donde estamos todos juntos puede ser también un centro religioso, cualquier tipo de estos que crean tejido social y por lo tanto, como vemos, también tienen que ver o se conectan con estos puntos que habla en los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Además, como hemos dicho, es un espacio de todos y para todos. Son auténticos conectores sociales que facilitan la interacción en las personas, facilitan el aprendizaje y con el aprendizaje se genera la confianza, se genera mayor tejido social, se genera mayor sociabilidad, mayor capacidad de autoayuda en momentos críticos. Por lo tanto, un espacio de este tipo cumple con ese 16º objetivo que es paz, justicia y solidaridad. Además, el espacio es un espacio de inclusión. La biblioteca, por definición, es el espacio más democrático de cualquier sociedad. Hay una novela que es de Kafka en la orilla, de Haruki Murakami, que dice que un chico se tiene que ir de casa porque tiene complejo de ir, porque cree que va a matar a su padre. Y al único sitio al que puede ir un niño de 9 años, como dice él, que no le pregunten dónde vas, ¿dónde es? A una biblioteca pública. Por lo tanto, las bibliotecas son espacios de inclusión y los espacios de creación también son espacios que están accesibles y diseñados para todos, para cualquier persona con dificultad de movimiento, de movilidad, para todo. Es un espacio que garantiza una educación inclusiva. Y además, una cosa muy importante, que es el aprendizaje intergeneracional. ¿No os dais cuenta que las personas mayores, que muchas veces se sienten solas en grandes ciudades, como decía la canción de Simon & Garfunkel, Los sonidos del silencio, es un sitio donde nos pueden enseñar estas personas mayores a trabajar en cosas que a lo mejor tienen una tradición o una raigambre en una comunidad y siempre podemos aprender? Y con ese aprendizaje se genera una solidaridad. Se genera un conocimiento de esa persona. Por lo tanto, este objetivo está muy enfocado a los objetivos que vemos ahí, 3, y al objetivo 16, a la solidaridad entre las personas, a que la gente no se sienta sola, que es importantísimo para cualquier sociedad. Y estas personas, por lo menos, creo que tienen mucho que enseñarnos a todos. Otro de los grandes retos es el empoderamiento. El empoderamiento es cómo podemos, a través de un espacio de creación, desarrollar un prototipo, por ejemplo. Y esto ha ocurrido. Muchos de los productos que tienen, por ejemplo, tiendas como SoftTrend, son relacionados con espacios de creación, donde se han creado prototipos. Este prototipo que veis aquí, a mi derecha, que es un candado que se abre con el reconocimiento del tacto único del usuario, se hizo en un espacio de creación. El correo de Estados Unidos se diseñó como está actualmente organizado gracias también a un proyecto de un alumno de la MIT, del Instituto Tecnológico de Massachusetts, y fue debido a que él empezó a trabajar con una distribución del correo distinta a la que tenían, justo con un Lego, con un pequeño robot. Y eso lo patentó, igual que se patentó este candado, y generó innovación. Como veis, en todas las diapositivas tenéis con qué objetivos de desarrollo sostenible se está conectando directamente cada una de estas acciones. Otra cosa importante es que los espacios de creación también tienen lugar para que se produzca la conversación. Tanto está diseñado perfectamente para que haya un espacio donde se dé una polinización social. ¿Qué quiere decir esto? Una polinización cruzada. Hay diferentes miembros que están trabajando en diferentes aspectos, en la electrónica, en la electricidad, en la robótica, y cómo los espacios están estudiados para que se produzca
una interacción entre ellos, lo que se llama un ecotono. De manera que se propicien relaciones y se cree algo completamente innovador, algo completamente novedoso. ¿Por qué? Porque también existen espacios, como vemos aquí en este makerspace africano, donde se llaman espacio de descanso, donde se propicia también la conversación. Realmente un espacio de creación es un sitio donde tú te tienes que sentir a gusto. Lo definen a veces que es como tu hogar lejos de tu hogar. O sea, que te sientas como en casa, que te sientas a gusto. Por eso se produce un mejor aprendizaje, mejores relaciones, mayor solidaridad. E incluso en los temas relativos a salud, durante estos meses hemos visto varios ejemplos. Por ejemplo, Coronavirus Maker, que en Madrid, con la pandemia, cuando no existían equipos de protección para enfermeros y para médicos, pues se creó este espacio de creación que lo que estaban haciendo, que eran todos los makers de Madrid, eran trabajando de forma conjunta para generar equipos de protección que regalaban a los hospitales. Más llamativo aún es el ejemplo, por ejemplo, de la MIT. La MIT desarrolló un respirador de emergencia de código abierto ante la falta de respiradores convencionales. Salvó la vida a muchas personas. Hay un proyecto europeo que se llama Las bibliotecas salvan vidas. Pues esto es un claro ejemplo. Esto también es un grupo de voluntarios italianos que con impresoras 3D hizo más o menos lo mismo. Estos son válvulas para respiradores cuando había escasez. ¿Por qué? Porque la impresión 3D o aditiva permite fabricar cualquier cosa en cualquier lugar. Y eso es sostenibilidad. Ya no se le necesita una gran empresa. Eso es lo que se llama Industria 4.0, que permite desarrollar cualquier producto en cualquier sitio, sin que haya una concentración industrial. También contribuyen al bienestar. Este es otro ejemplo muy llamativo. Esa niña que veis ahí es Kathleen, y Kathleen le faltaba un brazo de pequeña. Sus padres no tenían posibilidad de comprarle un brazo ortopédico y con la ayuda de la bibliotecaria de su comunidad se le diseñó en la impresora 3D a través de una licencia Creative Commons un brazo adaptado. Y esa niña puede jugar, puede montar en bici, puede darle el brazo a su hermana gracias a la solidaridad de un informático que adaptó el brazo, de una licencia Creative Commons y de una biblioteca que tenía entre sus servicios una impresora 3D. Por lo tanto, como vemos, la contribución de los espacios de creación a la salud y al bienestar es fundamental. Aquí también tenemos otra cosa importante, ¿no? Que los espacios de creación también sirven de apoyo a ¿qué? La biblioteca ya no solo prestamos libros, sino también prestamos espacios. ¿Y espacios para qué? Para que jóvenes emprendedores, por ejemplo, tengan un coworking donde reunirse, donde proyectar el inicio de sus empresas, donde empezar a desarrollar un tejido empresarial en su comunidad, que eso provoca que se desarrolle mayor fuerza de trabajo, un espíritu empresarial y que también una cosa muy importante, que la gente no tenga que emigrar, que haya retención en el lugar. Esto es completamente sostenibilidad. Así prestan espacios a emprendedores, espacios como el que vemos en la fotografía, espacios proyectivos, donde la gente puede ir a trabajar sobre cualquier tema, sobre cualquier cuestión para generar una empresa, y también lo que es economía 4.0 o economía deslocalizada. Aquí tenemos otro ejemplo también en relación con los temas de carácter económico, de los objetivos de desarrollo sostenible. Por ejemplo, cómo a partir de espacios de fabricantes, de makerspace, se han desarrollado empresas. OpenDesk es una empresa de este tipo que es mobiliario para espacios de creación basado en un modelo sostenible y realizado por los propios trabajadores de un espacio. O el caso de Fabering, que está en España, que es una empresa que permite a los makers ofrecer sus productos, comercializarlos y venderlos, o que un producto diseñado por un fabricante pueda ser vendido por otra empresa directamente a través de este proyecto. Y de cara también a lo que es la sostenibilidad climática, al consumo responsable, a la energía sostenible, tenemos un ejemplo muy claro, lo que se llaman las bibliotecas de las cosas o las bibliotecas de herramientas. Son dos ejemplos claros. Es lo mismo que decíamos antes. Antes decíamos que mucha gente puede ir a utilizar herramientas a un lugar
donde, bueno, pues hay herramientas que no puede comprarse, pero incluso aquellas herramientas que tú te puedes comprar, cualquiera, puede ser una máquina de pintar, puede ser una llave grifa o cualquier otra cosa, las puedes llevar aquí, las puedes tener en los espacios de creación a través de lo que se llaman las bibliotecas de herramientas o las bibliotecas de las cosas. En la biblioteca de las cosas puedes encontrar más cosas, por ejemplo, una guitarra y te la puedes llevar prestada o cualquier otro instrumento. Una máquina para hacer algo, una cortadora de césped. ¿Por qué tenemos que tener cada uno un cortador de césped si podemos tener un lugar donde podemos compartirlo con todos? Y además en estos sitios también se dan clases, se da aprendizaje. Igual sucede con las herramientas, la biblioteca de herramientas como esa de Bisbal en Australia, que ya hay muchas por el mundo. Yo tengo toda una relación de bibliotecas de herramientas, la gente dona herramientas que no utiliza, que tiene en el garaje ahí paradas, o porque ha comprado una herramienta nueva y las dona a la biblioteca. Y la biblioteca con el carnet puedes ir y pedir, igual que pides un libro, puedes ir a pedir pues unos alicates. ¿Y esto qué es? Economía circular. Esto es economía sostenible. ¿Por qué? No es necesario que cada uno tengamos una herramienta que vamos a utilizar una vez cada 3 años. Por lo tanto, esto contribuye al cambio climático, contribuye a la sostenibilidad. Otro ejemplo, también paradigmático, es otro ejemplo del MIF, del Instituto Tecnológico de Massachusetts. Este chico, que era de una aldea, un jefe de una aldea de Ghana, de África, pues diseñó para su población y luego hizo una empresa y lo puso a disposición con una licencia abierta para las demás ciudades de su país y para otros países, una turbina Telsa para generar electricidad y tubos Vortex para enfriar el aire. Como veis, esto tiene lugar y tiene cabida en todos, en 1, 2, 3, 4, hasta en 5 elementos de lo que nosotros llamaríamos objetivos de desarrollo sostenible. Son ejemplos muy claros y muy evidentes. También el tema relativo a sostenibilidad alimentaria. Ahora mismo salió hace unos días, como un grupo de estudiantes está desarrollando un proyecto de sostenibilidad de un makerspace al aire libre. Esa biblioteca ha comprado un espacio, un campo, un terreno, donde se están aprendiendo a cultivar de manera sostenible. Otros makerspace, por ejemplo, están enseñando a cómo hacer compost. Otros tienen bibliotecas de semillas, donde no se prestan también, como digo, solo libros, sino también semillas que tú, una vez que has sembrado, al año siguiente devuelves para que otra persona pueda seguir sembrando. Y se tiende a que sean semillas originales, autóctonas, etc. O también, en algunos espacios de este tipo, se integran cocinas para que haya una comida más saludable, más sana, más sostenible en todos los aspectos. Como vemos ahí la Biblioteca Pública Sacramento, por ejemplo, tiene una cocina profesional. Se enseña cocina a la gente, se enseña a comer adecuadamente y se enseña a comer de manera sostenible. Por lo tanto, los beneficios, como veis, son múltiples. Y también otra cuestión importante. Ahora mismo ya no solo necesitamos aprender la niñez o cuando vamos a la universidad, necesitamos aprender toda la vida. Y los makerspace son un sitio para prepararse para el futuro y para adaptarse a la naturaleza cambiante de la sociedad y de las tecnologías. También, y lo más importante casi de todo, es que son sitios donde se producen las relaciones, la confianza, como hemos dicho, son conectores sociales. Y toda esta confianza se genera con el aprendizaje. Con el aprendizaje se generan relaciones y se fomenta el tejido social, la solidaridad y las redes de autoapoyo ciudadano, cosa muy importante. Eso es lo que se llama realmente resiliencia, es decir, cómo sobreponerse ante situaciones adversas. Y por último, también el tema de las ciudades inteligentes. Tenemos un objetivo que habla de ciudades sostenibles. Pues una ciudad inteligente es precisamente esto, y el Makerspace yo creo que es la mejor contribución de las bibliotecas a lo que son ciudades inteligentes. Ciudades más felices, ciudades más sostenibles, donde se mejora la convivencia y se acrecienta el sentido de identidad, de pertenencia a esa comunidad. Todo eso es fundamental. Por lo tanto, como estamos viendo un espacio de creadores o de fabricantes, no es puramente una biblioteca con herramientas, sino que tiene múltiples implicaciones muy importantes para nuestra vida, para nuestro desarrollo como personas, como ciudadanos y como humanidad.
Y ahí tenéis algunas evidencias de Garage Lab, que es de España, como dice que los makerspace están teniendo unos efectos positivos. Por ejemplo, reducen la tasa de absentismo en los colegios, aumenta la nota media del alumno que asiste a un espacio de este tipo y aumentan los alumnos que han conseguido un éxito y han sido promocionados. Por lo tanto, vemos que la biblioteca se está reorientando sus espacios para satisfacer necesidades contemporáneas, revitalizar y servir mejor a su público. Y esto es, en esencia, la contribución de los espacios de creación a los objetivos de desarrollo sostenible. Nada, si queréis plantear algunas cuestiones, seguimos con el desarrollo del tema. Muchas gracias, Julio. Ahora paso a presentar a los panelistas que nos acompañan esta mañana. Son tres panelistas, Esioneira Magagna, Lili Lam y Miguel Sarabia. Paso a dar una pequeña biografía de Esioneira, nuestro primer panelista. Esioneira es escritor, editor y literario peruano, actual jefe institucional de la Biblioteca Nacional del Perú. Del 2015 al 2018 estuvo a cargo de la Dirección del Libro y la Lectura del Ministerio de Cultura del Perú. Se ha desempeñado como docente en la Pontificia Universidad Católica del Perú, en la Universidad Adolfo Ibáñez de Chile, en la Universidad del Claustro de Sor Juana en la Ciudad de México y en el programa de intercambio en Cuba de la Universidad de Brown. Adelante, Ezio, te escuchamos. Bienvenido. Muchas gracias, Liubenka, y gracias también, por supuesto, a la invitación que me hacen para poder comentar o dar algunos comentarios a la conferencia del profesor Alonso, que por supuesto es una presentación, digamos, de lo más interesante, ¿no? Creo que ese es un tema, no solamente el que tiene que ver con los makerspaces, sino también con los objetivos de desarrollo sostenible, que justamente está generando, me da la impresión, mucho interés aquí entre bibliotecarios, bibliotecarias en el Perú, que están proponiendo, por llamarle de alguna forma, una manera distinta de entender el rol y la labor de las diferentes bibliotecas del país, ¿no? Yo coincido también plenamente y me alegra mucho que el profesor Alonso haya hecho hincapié en una idea que también desde la Biblioteca Nacional venimos promoviendo una y otra vez en cada uno de los foros en los que podemos hacer parte, y es la idea de que las bibliotecas no deben ser pues entendidas solamente como infraestructura cultural, sino también como infraestructura social, ¿no? Yo creo que esa infraestructura social de la que hablaba el profesor Alonso es clave, porque justamente las bibliotecas tienen un gran impacto en la posibilidad de permitir espacios de encuentro, de reencuentro, de conocimiento, de reconocimiento, de reunión, de congregación alrededor, ¿no es cierto?, de las ideas, del conocimiento, de la cultura y demás. Y también, por supuesto, cuando pienso en infraestructura social, pienso también en algunos casos peruanos, ¿no? Y pienso en particular una idea, digamos, que hace algunas semanas estuvimos conversando en algún evento que organizamos con bibliotecas comunales aquí en Perú, y como comentaba Karen Chávez, quien está a cargo de la Biblioteca Comunal Gálvez Ronceros en Chincha, aquí en el departamento de Ica, cómo las bibliotecas o las bibliotecas comunales en particular de estas zonas rurales de Chincha, que son pues la única infraestructura cultural que hay en esos lugares y la única infraestructura social también probablemente, tenían también o habían venido cumpliendo durante la cuarentena, durante la pandemia, un rol también de, como hablaba la propia promotora de estas bibliotecas, de contención emocional, ¿no? Es decir, las bibliotecas también pueden jugar un rol de contener emocionalmente a personas pues, que pueden estar pasando por alguna situación de vulnerabilidad, sea cual fuere esta, ¿no? Entonces, en ese sentido, digamos, me parece de mucho interés, repito,
y creo que vale mucho la pena seguir ahondando en estas ideas, ¿no? En las ideas de las bibliotecas como infraestructura social. Yo no conocía el libro del que habló también el profesor Alonso, el libro de Klinenberg, ¿no? De Eric Klinenberg. Ahora mismo ya estoy ya a la búsqueda del libro, porque la verdad es que me parece que es justamente, repito, un tema del que tenemos que discutir de manera más profunda, ¿no? Y discutir de manera más profunda, por supuesto, con ánimos de que vayamos generando un consenso mayor, un consenso cada vez más amplio en relación a cómo las bibliotecas pueden y deben convertirse, desde mi punto de vista, en verdaderos motores de desarrollo, ¿no? Y eso es muy evidente, creo yo, cuando empezamos a evaluar o a analizar a las bibliotecas en el marco de la Agenda 2030 de las Naciones Unidas y en el marco de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Y el profesor Alonso ha pasado revista por varios ejemplos de diferentes bibliotecas, ¿no? Que prestan desde granos hasta herramientas, hasta la biblioteca de cosas también que nos mostraba, ¿no? Y claro, en ese sentido, creo que es muy importante seguir impulsando esa mirada, la mirada que asocia a las bibliotecas con, o que entiende, mejor dicho, a las bibliotecas como instancias que pueden incidir, desde mi punto de vista, en todos los objetivos de desarrollo sostenible. Yo creo que esa mirada, repito, que asocia bibliotecas con objetivos de desarrollo sostenible, o mejor dicho, bibliotecas como instancias que pueden incidir, puede permitir también, es la impresión que tengo, un interés cada vez mayor por parte de la sociedad peruana, en este caso. No cualquier sociedad, pero para hablar de la sociedad peruana en particular, porque me da la impresión de que en la medida en que las bibliotecas públicas vayan brindando servicios que busquen incidir en cada uno de estos objetivos de desarrollo sostenible, y servicios además que muchas veces van a estar alejados de lo que tradicionalmente se ha entendido como una biblioteca, es decir, un espacio que resguarda libros y que los pone pues a disposición de la ciudadanía. Yo creo que en la medida, repito, en que empecemos las bibliotecas a brindar servicios, ¿no? Cada vez más distantes de lo que uno puede asociar a priori con las bibliotecas, creo que se va a ir expandiendo el interés de cada vez más ciudadanos y de ciudadanas por el valor que pueden encontrar en los servicios que brindan las bibliotecas, ¿no? Dicho esto, también creo que, además de lo que acabo de mencionar, creo que también es o mejor dicho, creo que pensar bibliotecas como instancias que inciden en los objetivos de desarrollo sostenible puede permitir también crear muchas más alianzas, muchas más articulaciones desde las bibliotecas con otras instituciones, sean públicas o privadas, ¿no? Es decir, no es nada descabellado que una biblioteca pueda articular acciones con, por decir algo, el Ministerio de Salud o el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, entre otros, ¿no es cierto? Porque justamente ahí las bibliotecas están para poder incidir en muchas de estas cuestiones y, repito, en particular en los objetivos de desarrollo sostenible, que es de lo que hemos venido conversando. Yo diría, para ceder la palabra también, que si bien, ¿no?, en el Perú se ha venido discutiendo desde hace ya algún tiempo las bibliotecas en relación con los objetivos de desarrollo sostenible, me da la impresión de que esta discusión es una discusión que debe todavía, como mencionaba antes, ahondarse con miras justamente a ir difundiendo, si se quiere, promoviendo, ¿no?, esta mirada de las bibliotecas que las aleja de ser meros repositorios de libros y que más bien las ponen en el centro del desarrollo comunitario, en el centro del desarrollo humano, ¿no? Y yo creo que cuando lleguemos a esa instancia, que ojalá la alcancemos algún día, es mi impresión también que vamos a estar ya hablando de un país que valora las bibliotecas, por supuesto, pero las valora porque les brinda servicios pertinentes, y en consecuencia estaremos también hablando de una comunidad que
Cuando alguna autoridad, por ejemplo, ponga en duda la continuidad de una biblioteca o de servicios bibliotecarios, justamente la comunidad se reúna y se aglutine, ¿no?, alrededor de la necesidad de una biblioteca para demandar a las autoridades y para impedir un posible cierre de alguna institución, ¿no? Entonces creo, y con esto culminaría esta primera participación, creo entonces que de lo que se trata, de alguna manera también, y ese ha sido uno de los retos, si no el reto más grande de la Biblioteca Nacional durante la pandemia, que es seguir haciendo que las bibliotecas, no solamente la nacional, sean entendidas como instituciones que tienen mucho valor para la comunidad, que ofrecen servicios de valor, ¿no? Incluso en coyunturas como esta, en donde a priori las prioridades están en otros lados, pero no, las bibliotecas pueden y deben ser entendidas como, repito, verdaderos motores de desarrollo. Y creo, por supuesto, que la charla del profesor Alonso apunta en esa dirección y pues me alegra mucho que gracias a sus conocimientos y a su exposición podamos poner sobre la mesa temas tan importantes para el futuro de las bibliotecas a nivel global y en el Perú en particular. Muchas gracias. Gracias, Ezio, por tus mensajes, tus palabras. Creo que nos toca a los bibliotecólogos de este país, a las bibliotecas, que estos espacios se conviertan en espacios de desarrollo comunitario, ¿no? Como tú dices, no solamente de alcanzar un libro a mis ciudadanos, sino también de invitarlo a que forme parte de ese desarrollo, de innovarlo, de formarlo como ciudadano creativo, ¿no? Y también de fomentar mucho la inclusión, que ya es un rol muy importante de las bibliotecas públicas de este país. Gracias. Ahora paso a presentar a nuestra segunda panelista. Ella es Lili Sulam Zacarías. Lili es licenciada en Comunicación para el Desarrollo, se ha especializado en temas de gestión cultural desde el ecosistema del libro. Es parte de la Dirección del Libro y la Lectura desde el 2015, donde coordina el área de acceso al libro y fomento de la lectura. Ha estado a cargo de proyectos en la web de Perú Lee, los encuentros de mediadores de lectura y la Cátedra de Lectura y Escritura y Bibliotecas del Perú. Bienvenida, Lili, adelante con tu participación. Muchas gracias, Lubenca, gracias, profesor Alonso, por la exposición, y al Centro Cultural España por la invitación. Reciban todos y todas un saludo de parte de nuestro director, Leonardo Dolores, que no puede encontrarse esta mañana con nosotros, pero definitivamente considera importante poder justamente hablar de la biblioteca, de la política pública alrededor de la biblioteca y de los encuentros de los ciudadanos desde una perspectiva comunitaria y cultural. Y justamente en el marco de este diálogo alrededor de la política pública y de las bibliotecas, me gustaría hablar un poco sobre la Política Nacional de Cultura, que hace poco ha sido publicada en el mes de julio, por parte del Ministerio de Cultura. Este documento inicia con la frase de la diversidad que nos une, diversidad que nos hace únicos y que a la vez nos cohesiona, que crea comunidad. Esta política, entre sus diversos objetivos, tiene dos objetivos priorizados sobre los que me gustaría detenerme, que creo van a dialogar con la exposición que hemos tenido hoy por parte del profesor Alonso. El objetivo priorizado 1, que busca fortalecer la valoración de la diversidad cultural, en donde justamente estamos proponiendo la publicación de la Política Nacional del Libro de Lectura en las bibliotecas, y un objetivo 2, que busca incrementar la participación de la población en situaciones artístico-culturales. Dado que es una política nacional de cultura y que tiene diversas aristas y que comprende diversas manifestaciones culturales, la redacción es bastante amplia, pero en definitiva busca el desarrollo de espacios para la lectura y la escritura en un modelo de mediación, en donde las bibliotecas y otros espacios de lectura permiten el ejercicio de nuestros derechos desde una perspectiva humana acorde a los objetivos de desarrollo sostenible. Me detengo justamente en el componente de la participación y de la perspectiva humana, porque creo que dialoga mucho con la propuesta de Makerspaces, al no entender el acercamiento al libro desde una perspectiva pasiva, sino desde sujetos y comunidades vivas, activas, responsables, porque pone a la comunidad en el centro de la biblioteca.
Desde las diversas propuestas escuchadas, compartimos la mirada de las bibliotecas como espacios para la democracia y significativos para el desarrollo de las sociedades. Me gustaría saber si se escucha mejor, ahora que tengo el micrófono más cerca. Gracias. Justamente en donde la biblioteca busca también disminuir las brechas de la pobreza, a facilitar la inclusión de las personas en la cultura escrita. Suele suceder que cuando hablamos de fomentar la lectura, fomentar la escritura, se entiende mucho más sobre el valor estético, sobre la literatura, pero también atrás hay un enfoque de derecho que, por ejemplo, permite que al acceder a la lectura, a la escritura, postulemos a un empleo, accedamos a diversos servicios que proponen desde el Estado, como la salud, la educación, aquellos ligados al bienestar, y en general a la formación de la ciudadanía desde una perspectiva crítica. Además, conversando sobre los objetivos de desarrollo, pienso también lo que respecta a la educación y lo que se propone desde la biblioteca, no solamente como el acceso a la información, como mencionaba eso, ¿no? Que estén los libros, que hay un acceso a libros, sino también desde la posibilidad de entender y de producir. En muchas ocasiones se deja de lado esas oportunidades de crear, de ser sujetos capaces de producir nueva información y de intercambiar ideas, ¿no? Que justamente es algo que se propone desde esta perspectiva más comunitaria. Y asimismo, me gustaría también proponerles este concepto que manejamos desde la bibliodiversidad, en el cual también proponemos esas diferentes miradas de entender el libro, la lectura, de proponer diversas voces que justamente pueden tener esta posibilidad de crear, de producir dentro de los makerspaces. Finalmente, hace unas semanas, escuchaba a Carlos Escliar conversando acerca de cómo la distancia que se nos está imponiendo ahora a partir de la emergencia sanitaria no ha sido nunca nuestra forma preferente de hacer comunidad. Es algo que nos está costando bastante a nivel de política pública, de espacios públicos, cómo es que nos enfrentamos a estas nuevas distancias, ¿no? Entonces, creo que también desde lo que se ha conversado hoy alrededor de los microspaces, más que hablar de conectabilidad, de la posibilidad de estar conectados a través de diversas plataformas, de diversos servicios, hablamos mucho de comunicabilidad, de esta capacidad de desarrollar, de crear, justamente propiciar la ciudadanía crítica desde las bibliotecas. Entonces, sí, creo que estos son mis comentarios por el momento. Gracias, Lili. Muy importante lo que mencionas. Yo creo que las bibliotecas somos ese espacio de democracia, ¿no? Y también de innovación y de encuentro. Paso a presentar al tercer panelista, Miguel Saravia. Miguel Saravia, bibliotecólogo con maestría en políticas y gestión universitaria por la Universidad de Barcelona y la Pontificia Universidad Católica del Perú, con estudios de posgrado en la Open University del Reino Unido, con más de 25 años de experiencia en temas de ciencias de la información, gestión del conocimiento, acceso abierto, desarrollo sostenible y tecnologías de información y comunicación para el desarrollo en América Latina y el mundo. Actual director de gestión del conocimiento de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas. Bienvenido, Miguel, adelante con tu presentación. Muchas gracias, Libenka, por la invitación. También muchas gracias a Joaquín del Centro Cultural España y sin duda al profesor Alonso por su presentación. Creo que ha sido muy interesante poder escucharlo y además porque nos provoca recordar, digamos, nos sirve de excusa para volver a tomar un tema que para los bibliotecarios es fundamental, que es nuestra función social. La biblioteca nace con una función social y cada cierto tiempo tenemos que ir recordando que la biblioteca es eminentemente un actor social y tiene una función social que cumplir en el desarrollo de nuestra sociedad. Con Libenka nos conocemos hace mucho tiempo. De hecho, yo era un recién graduado cuando nos enfrascamos en un proyecto en Villa El Salvador, en esa época con apoyo del Consejo Británico, con la IPAL y con el sitio donde yo trabajaba en ese momento,
para trabajar en Villa El Salvador, con el Centro de Comunicación Popular de Villa El Salvador, en la creación de lo que llamábamos en su momento una unidad de información para el desarrollo comunitario. De ahí salió este pequeño librito que está acá, que todavía lo tengo allí, para recordarme siempre que esta discusión de biblioteca y función social no es nueva, ¿no? Hace 26 años ya era vieja, yo recién empezaba en mi carrera profesional. Entonces creo que recordar hoy día significa que tenemos mucho por hacer, y mucho por recoger de la experiencia en el Perú, de lo que se hace, pero que no conocemos. Yo creo que hay muchísima experiencia de la biblioteca pública peruana, esparcida a lo largo y ancho de nuestro territorio, que está realmente contribuyendo a tener comunidades mejor informadas, comunidades mejor orientadas hacia su desarrollo. Y en eso no puedo dejar de mencionar, por ejemplo, el papel que cumplió Anay Bailón en Piura, ¿no? Si alguien en el Perú, aunque ella no era peruana, puede representar esa función social que cumple una biblioteca pública en un espacio provincial, regional, es Anay Bailón con lo que hizo en la Biblioteca Pública de Piura. Y ella, sin entrar mucho en esos conceptos nuevos de Maker Spaces, que curiosamente en España no se ha traducido, ¿no? Debe ser de las pocas palabras que en España se sigue usando como Maker Space. Espacios fabricantes también. Bueno, pero digamos que ha sido interesante, pero que nos regresa a discutir la biblioteca como espacio público, la biblioteca como bien común, como un espacio de encuentro, de conversación, mencionaban antes, de generación de democracia, ¿no? De este ejercicio donde compartimos, conversamos, intercambiamos y aprendemos, pero donde nos orientamos a resolver problemas. La biblioteca pública es, sin duda, y ha sido, digamos, a lo largo del tiempo, un maker space, solo que hoy día el maker space tiene otras herramientas, tiene otras posibilidades a partir de lo que la tecnología nos trae a la mesa, ¿no? Creo que hay una cosa interesante, que no estoy seguro que el profesor Alonso la ha mencionado, pero que la ha dejado esbozada ahí. El Makerspace también nos permite, el concepto nuevo del Makerspace nos permite redefinir esta lógica de maestro y aprendiz, donde no hay un experto que va y te enseña y entonces tú aprendes, que eran los talleres, en los inicios de las profesiones, sino que aquí vamos todos a aprender juntos, ¿no? Y el que sabe enseña al que no sabe, y eso, el que no sabe termina aprendiendo más que el que sabe. Creo que esa lógica de horizontalidad que nos permite la biblioteca es lo que hace al Makerspace el redefinir el espacio, ¿no? Y hay otro tema que me parece interesante, porque se ha dejado esbozado también, que en el Perú sigue siendo un desafío, es cómo articulamos estas diferentes iniciativas en nuestro ecosistema de innovación. Eso mencionaba antes que las bibliotecas son una infraestructura social, pero son también una infraestructura de innovación. Y nuestro ecosistema de innovación todavía lo tenemos disperso. Si nosotros lográramos entender que la biblioteca, a partir de este concepto nuevo de Makerspace, es un elemento fundamental del ecosistema de innovación, vamos a poder articular una cadena de circuitos de innovación que hoy día están fuera del radar. Cuando uno lee sobre ecosistemas de innovación en el Perú, en el mundo en general, la biblioteca no aparece. Quizás ahora un poco más cuando uno habla del desarrollo económico local, cuando uno habla del desarrollo económico comunitario, las bibliotecas pueden comenzar a aparecer en el mapa de actores. Pero si hablamos a un nivel, de una escala más nacional, ese reconocimiento que nos hablaba Ezio hace un momento también, hace falta. Hace falta que se encuentre y que se valore, que se reconozca la función que ya cumple la biblioteca, y que se encuentre un modelo que sea sostenible, que con esto quiero terminar mi comentario, porque creo que todas son muy buenas ideas, pero si al final del día nos encontramos con la sostenibilidad, vamos a enfrentar un problema. Y lo digo por la experiencia que tengo de haber promovido telecentros comunitarios en bibliotecas públicas. Estamos hablando de los inicios de los 90, donde
no todos teníamos computadora en nuestra casa y donde la función de la biblioteca pública era facilitar el acceso a la tecnología, ¿no? Y se crearon muchos telecentros de mucha distinta naturaleza, pero pronto enfrentaron el problema de la sostenibilidad. ¿Cómo se financia al final del día que esa infraestructura que está allí pueda perdurar, que pueda ser mantenida, que pueda ser parte de un ecosistema como el que mencionaba antes, ¿no? Creo que ahí tenemos todavía un desafío al cual tenemos que meterle un poco de cabeza para gestionarlo de manera eficiente, para que podamos realmente aprovechar lo que la tecnología nos da hoy día sobre la base de ese tejido social que los bibliotecarios tenemos en el Perú, que creo que podríamos fácilmente ayudar a el desarrollo de nuestras comunidades. Ahí lo dejo por ahora. Gracias, Miguel. Cuando vi el libro también retrocedí a esos años en Villa Salvador. Sí, yo también tengo el libro, lo conservo hasta ahora. Muchas gracias. Tenemos 3 minutos para que ustedes puedan brindar algunas anotaciones, pero también tengo 2 preguntas aquí que se las voy a hacer. Sí. Dice, ¿cómo podemos incidir y fortalecer desde nuestros espacios culturales en el diseño, ejecución y seguimiento de las políticas públicas? ¿Incidir en la agenda pública de nuestras ciudades? Y la otra pregunta es, ¿cuáles son las acciones concretas que se logró desde el 2018 a favor del libro, la lectura y sus creadores? Bueno, yo más que a las preguntas quería hablar también de los comentarios que se han hecho. Coincido casi plenamente con Ezio por una cuestión. Evidentemente las bibliotecas están yendo más allá del libro. ¿Por qué? Porque ocurre una cosa, que generalmente había gente que no era afín a la lectura, se perdía una gran cosa, todos lo sabemos, somos bibliotecarios la mayoría, ¿no? Y lectores, tu escritor, pero es verdad que hay gente que no se siente esa afinidad al libro y piensa que las bibliotecas no van con ellos. Y la biblioteca tiene que ser un espacio de derecho, un espacio democrático y tiene que brindar servicio a todos. Por lo tanto, la redefinición de este nuevo concepto de biblioteca es muy importante y además es un concepto para nada incompatible con el concepto de biblioteca de siempre. En las bibliotecas, como habéis dicho ambos dos, Miguel y Ezio, siempre se han hecho cosas, se han sido sitios creativos. El ejemplo más claro es Ray Bradbury. Ray Bradbury escribió Fahrenheit 451 en una biblioteca. ¿Por qué? Porque sus padres se arruinaron en la crisis del 1929 y no pudo ir a la universidad. Y él dice que su universidad fue la biblioteca y que allí escribió parte de sus libros. Por lo tanto, las bibliotecas podemos decir que siempre han sido espacios creativos. Y si vemos un estudio que hizo la ALA hace un par de años aproximadamente, muchas bibliotecas que no se definían como espacios de creadores o como makerspace, hacían ya actividades de este tipo. Había gente donde las personas mayores iban a enseñar artesanía o cómo tejer a la gente más joven. Eso no era un makerspace, pero eso ya definía que era un espacio de creación. Por lo tanto, no es un término estrictamente nuevo en absoluto, para nada. Y luego, como decía Miguel, un tema importante es la financiación, ¿verdad? Es el tema casi que nos preocupa a todos. En otro estudio, también realizado en Estados Unidos por las bibliotecas de ALA, también, este estudio decía que la principal dificultad que encaraba el tener espacios de creación es precisamente de orden financiero y de orden de tener un espacio disponible. Pero evidentemente muchas de estas infraestructuras surgen por una iniciativa y por una implicación muy fuerte de los profesionales. O sea, el profesional bibliotecario yo creo que es de las personas que tienen más implicación con lo que hace. Yo he conocido y he viajado a Perú 2 veces, a Argentina 4, a Colombia varias, a México, a gente completamente implicada y que ama lo que hace. Y esto es lo fundamental. Cuando no existe dinero podemos empezar a hacer cosas. Cuando no existe un espacio podemos aprovisionar un espacio. Hay alguna biblioteca, por ejemplo, de carácter infantil que ha hecho un carrito de ruedas, ha puesto lápices, ha puesto pinturas, ha puesto tijeras, ha puesto otras cosas y ese inició su espacio de fabricación que luego ha ido creciendo. Por lo tanto, ¿qué es lo importante? Lo importante es tomar la iniciativa. Y luego
también es convencer a los políticos. También podemos contar, y lo he dicho yo antes, con estrategias y con alianzas. Empresas que se implican, ¿por qué? Porque tienen un diseño de una impresora 3D y quieren desarrollar ese diseño y que se conozca y que se venda. Y como también en muchos espacios de este tipo se compra una impresora que a lo mejor te vale $400 y a partir de esa impresora, como podemos hacer todo, podemos hacer pieza a pieza, podemos ir a Tergiverse, que es un sitio que tiene licencias Creative Commons, y crear 10 impresoras y montarlas nosotros. Esto se hace. Hay espacios de creación que han comprado una impresora y directamente han generado 10 impresoras a partir de los fabricantes mismos. O sea, el tema, es verdad, económico es fundamental, es un tema muy objetivo para cualquier proyecto, pero es verdad que la capacidad de ilusión, la capacidad, como decía Sari Feldman, presidenta de la ALA, hoy las bibliotecas son más importantes. ¿Por qué? Son más importantes por lo que los bibliotecarios hacen por la gente que por las colecciones. Y ahí está el espíritu. El bibliotecario aquí, ¿qué es? Es un convocante, es un mediador social, un dinamizador comunitario. Y ese es el papel que tenemos que jugar y ese es el papel que tenemos que asumir. Será un poquito la cuestión a los comentarios que habíais realizado, que estoy completamente de acuerdo con los dos. Yo sumaría, si me permiten, a la participación del Adelante, profesor Ezio. Alonso, que es muy interesante esta anécdota que contaba sobre Bradbury. Y yo recuerdo también, digamos, que he tenido oportunidad felizmente, de poder hacer algunos viajes y conocer bibliotecas públicas y nacionales en otras partes, ver cómo, por ejemplo, para poner solamente un ejemplo, ¿no? Cómo la Biblioteca Pública de San Francisco, es una imagen que tengo muy, muy grabada en la cabeza, era también una infraestructura evidentemente abierta, absolutamente democrática, digamos, tanto así que en los baños de la Biblioteca Pública de San Francisco recuerdo mucho cómo había homeless que aprovechaban el baño para acicalarse, ¿no es cierto? Y nadie, absolutamente nadie, cuestionaba ese derecho, digamos, de una persona sin casa a hacer uso de la infraestructura, o como también muchos de estos luego de acicalarse en los baños pasaban pues al hall de la biblioteca a resguardarse incluso del frío o del calor o de lo que sea. Entonces, eso también es bien interesante, digamos, pensarlo de esa manera, porque las bibliotecas, creo yo, son y deberían ser siempre instituciones democráticas, pero también instituciones democratizantes, ¿no? Es decir, instituciones que contribuyen a igualar la cancha, podríamos decir, ¿no? Yo siempre pienso, y con esto cedo la palabra, que allí donde haya una persona con necesidades de acceso a la información, con necesidades de acceso a la cultura, y que por barreras económicas o de otro tipo no puede acceder a estos materiales, allí debe estar la biblioteca pública para garantizar ese acceso en igualdad de condiciones, ¿no? Yo creo que esa promesa de la biblioteca como una institución, en el caso peruano, republicana, ¿no? Que justamente apelaba a valores como la justicia, como la igualdad, entre otros, creo que también es importante volver a esa idea, ¿no? Sumaría eso como complemento de lo que mencionaba el profesor Alonso. Sí, yo si me dejas, por favor, me parece muy interesante lo que has dicho, porque proyectos de este tipo, la Biblioteca Pública de Vancouver, que es una gran biblioteca con una gran infraestructura, hace unos años se hizo un concurso en Alemania para ver cuál era la biblioteca más importante del mundo o la que tenía más posibilidades sociales. La biblioteca que ganó fue la Pública de Vancouver. ¿Qué hace la Pública de Vancouver? La Pública de Vancouver, como tú dices, presta sus baños para que se acicalen los gentes sin hogar, pero también presta las épocas de frío sitios para donde dormir y cenar y tomar una comida caliente. Pero esto no lo presta gratis. Cosa importante, ellos tienen un manualillo creado, si queréis lo podéis buscar en mi blog, en Universo Abierto, que está ahí, que lo tienen que hacer a cambio de que hagan un aprendizaje que pueda generar un movimiento positivo en sus vidas, un cambio positivo. Entonces, eso me parece también muy importante, no a cambio de nada, es un espacio de derecho para todos, para la gente sin hogar también, es un ciudadano más. Es un ciudadano, incluso ahora mismo algunas bibliotecas con la gente sin hogar están trabajando con identidades
carnet a través de blockchain, que son intercambios seguros. O sea, tecnología para poder identificar a las personas que son transeúntes. Pero, sobre todo, la Biblioteca Pública de Vancouver, que está en el centro de la ciudad, es el corazón casi de Vancouver, está en una plaza pública unida a un centro comercial, a la milla de oro, digamos, de la ciudad. Es reconocida no solo por esa infraestructura, sino fundamentalmente por el apoyo que da a sus comunidades y por la prestación de sus espacios, que tiene que ver precisamente con todo el tema de desarrollo sostenible y con todo el tema del que estamos hablando esta tarde. No sé si Miguel, Lili quisieran agregar algo al respecto de lo que ha comentado Ezio o Luis Alonso. Bueno, o contestar un poco las preguntas también, ¿no? Ok, adelante. Sí. Me preguntaban si yo conocía algo de makerspaces en Perú. Y yo, la verdad, así con ese nombre, no conozco ninguno. Lo que yo conozco es que las universidades, puede ser que haya. Yo con el nombre de makerspace no conozco ninguno. Pero Puedes lo que sí conozco es lo que... Puedes consultar hay dos directorios públicos, uno se llama Hackerspace, que tiene todos Hackerspace, está más orientado al ámbito informático del mundo. Y te viene un mapa donde puedes ver. Y luego tienes la revista Maker, que es como la Biblia, digamos, de los espacios de creación. Tiene también un directorio mundial donde se pueden ver los más de 10.000 makers que existen ahora en el mundo. Tantos públicos, porque los makerspaces nacen primero en Alemania por comunidades de programadores de código abierto, ¿sabes? Y luego se expanden al ámbito social, al ámbito comunitario. En las bibliotecas, el primer espacio de creación que se genera es Fayetteville, en Estados Unidos, y casi de forma casual, porque existía también un movimiento comunitario y resulta que vendían una tienda de muebles aledaña que era emblemática para la ciudad de Fayetteville y la compró el ayuntamiento y dijo, ¿a qué la dedicamos? Y los del espacio de creación y los de la biblioteca dijeron, ¿por qué no hacemos un espacio de creación en una biblioteca? Y esto es cómo se genera el movimiento y cómo ese movimiento se replica y casi simultáneamente Corinne Hill de la Biblioteca Pública de Chattanooga hace lo mismo y ese año fue bibliotecaria del año por Library Journal y ella lo que hizo es que tenía un espacio de obras de referencia que no utilizaba nadie, todo el mundo utilizamos la Wikipedia y utilizamos los medios sociales para consultar un dato concreto, entonces ese espacio no se utilizaba. Además, había llegado el libro electrónico y ¿qué sucedió? Que el 20% de la población que iba antes a la biblioteca dejó de ir. Ella lo que hizo es vació ese espacio, que es un espacio comunitario, con carteles como diciendo estás en el lugar adecuado, psicología positiva, concreta, que es muy propio de los makerspace, con colores, un espacio muy vivo, le puso herramientas, espacios para todo. En esa planta 4 de su biblioteca. Y eso generó también un movimiento de réplica en el que otras bibliotecas de todo tipo, públicas, universitarias y escolares, empezaron a trabajar en estos desarrollos. Efectivamente, como concepto, entonces vamos a mirar esas guías que tú señalas, Julio, pero no conozco en el Perú. Lo que he visto es que las universidades han adoptado otro concepto, que encima lo han patentado, que se llama los Fab Labs. Sí. Pues hay una empresa aquí que se ha dedicado a instalar Fab Labs en las universidades, que en realidad tienen lo mismo que tiene un makerspace. Es un makerspace, el nombre se utiliza indistintamente. Puede llamar Thinker in Space, puede ser Lab, Fab Lab, Makerspace, People Space, como lo llama la de Berkeley, por ejemplo, o sea, el espacio de la gente, que es un nombre más bonito, ¿verdad? Pues bueno, te quiero decir que el nombre es indiferente y como tú dices, ¿pero qué sucede? También las bibliotecas tenían otros proyectos, se llamaba CRAI, Centro de Recursos para el Aprendizaje y la Investigación. La diferencia entre un CRAI y un Makerspace, ¿en qué consiste? En lo que tú antes comentabas precisamente, que es un sitio donde tú vas a hacer un aprendizaje no autodirigido. Tú vas a trastear. Thinker in Space significa como mathgiver, o sea, una persona que va a hacer cosas y puede resultar una patente o cualquier cosa inesperada, la innovación. Hay otro concepto muy bonito que a mí me gusta, que se utiliza en los Makerspace, que es ecotono. Ecotono es un concepto de la biología. Precisamente, es cuando dos ecosistemas están próximos y es donde se produce un intercambio, en ese caso vital y aquí también vital para las comunidades, que es cómo pueden
darse relaciones entre especialistas en un campo y en otro, y cómo eso nos puede llevar pues, a generar productos nuevos, a generar nuevos desarrollos, a un aprendizaje en común. Esa sería un poquito la filosofía. Sin embargo, también, con respecto al Fab Lab, ¿cuál es el sitio de una biblioteca, de una universidad que más horas abre? La biblioteca. Nosotros abrimos 14 horas y en tiempos de exámenes 24 horas. Sin embargo, un laboratorio, ¿cuánto abre? Abre pues unas horas y está autodirigido a un tema especializado. Un CRAI pasaba lo mismo. Era dirigido por el bibliotecario y por el profesor. Sin embargo, aquí hay una cosa muy importante, que es la libertad para experimentar, que te puede llevar a cualquier otro sitio. Entonces, volviendo un poco a las preguntas, gracias Julio, creo que cada pregunta nos abre mucho más información. En el caso del Perú, como les digo, están los Fab Labs, que son distintos de los Makerspace, pero en realidad funcionan más como laboratorio. Yo no he visto los Makerspace, los Fab Labs operar realmente como Makerspaces. En el caso de mi universidad tenemos un Fab Lab, pero no está vinculada a la biblioteca, está vinculada a es parte de otra infraestructura dentro de la universidad, y me parece que es exactamente lo mismo en todas las universidades donde yo lo he visto operar. Mi biblioteca es una biblioteca que se creó bajo el concepto de CRAE, y ahí creamos dos salas. Podrían semejarse a lo que es un espacio abierto. Tenemos una sala que es la sala para docentes, que es la sala de recursos educativos digitales, que es una sala donde los docentes pueden crear sus propios contenidos digitales, ¿no? Y esto es una sala que existe hace 15 años. Y tenemos otra que llamamos salas creativas, que son las salas donde los estudiantes pueden ir a hacer trabajos más creativos. Es una sala más abierta, más acondicionada para que los estudiantes puedan crear, aunque no les damos material. Desde mi experiencia es lo que yo puedo comentar respecto de lo más cercano que conozco los Makerspace. Me preguntaban también, o comentaban más bien un tema que me parece importante, que creo que Julio tú lo has tocado también de manera transversal, que tiene que ver con cómo esto del Makerspace conecta con esta cultura de lo abierto. Exactamente. Vivimos también un mundo en el cual estamos hablando de la ciencia abierta, hablamos del acceso abierto, hablamos de la necesidad de un modelo de derechos de autor distinto. El modelo de copyright, más bien, en vez de promover la creatividad, lo ha sesgado, y estamos hablando de un modelo de licencia abierta a través de los Creative Commons. También está lo del copyleft, que es otra manera de plantearse una discusión distinta respecto de cómo compartimos los derechos de lo que creamos. Entonces, sí creo que todo este movimiento maker, de alguna manera, está relacionado con eso. Tú has mencionado hace un instante cómo el origen de este movimiento viene desde el software libre, ¿no? Desde el software abierto, de cómo se juntaban programadores para compartir recursos. Creo que ahí hay una conexión. Finalmente, me preguntan sobre la sostenibilidad. Creo que tú has dado ejemplos muy claros de que es un tema que nos tiene que preocupar. Tenemos que encontrar modelos de servicios que ayuden a que los espacios que se creen, las bibliotecas, sean sostenibles. Creo que pasa por profesionalizar el trabajo bibliotecario. Es una dificultad. No todos los que dirigen bibliotecas en el Perú son profesionales, ni siquiera son técnicos, bibliotecarios. En algunos casos sigue la costumbre de que a la biblioteca se manda a aquel funcionario del cual nos queremos deshacer o no queremos hacerle caso. Entonces, eso es mundial, creo. Sí. Eso es un tema, evidentemente, que yo creo estamos recuperando nosotros. Por ejemplo, yo soy bibliotecario universitario, ¿no? Y creo ahora mismo doy más conferencias y más clases y tengo más impactos que la mayoría de mis compañeros docentes. Esto está ocurriendo también. ¿Por qué ocurre esto? Pues porque nosotros también tenemos que empezar a valorizar. Y ha sido muy importante para nosotros, por ejemplo, todo el tema de acreditación científica. Esta cuestión, que voy a dar también un curso en Chile en la Católica, es fundamental que te vean de otra manera, y además en el espacio también de creación, como tú dices, se genera eso, se genera relación, se genera confianza y te ven de otra manera. No ven a la persona que cataloga libros y que proporciona libros, porque nuestra profesión, la verdad que es muy confusa. Tú no tienes que explicar a nadie que es un médico,
pero sí que tienes que explicar a todo el mundo qué es un bibliotecario. Y respecto a lo que decía la ciencia abierta, vamos, encaja perfectamente. Decimos aquí en un refrán como la cabeza al sombrero. O sea, cuando nosotros estamos hablando de proyectos de creación que tú puedes adaptar, hay espacios como Tergiverse donde tienes bajo licencias abiertas poder crear cualquier cosa. Y que tú puedes poner tus proyectos ahí y modificarlos y cambiarlos, porque normalmente una licencia abierta también tiene la capacidad de poder adaptar eso a lo que tú necesites, concretamente. Pero además la ciencia abierta es un paraguas que incluye muchas cosas. Empezó con el software libre, como lo has dicho tú, con el espacio Chaos de Alemania, que era de informáticos precisamente, pero es un paraguas donde está la educación de recursos educativos abiertos, la educación abierta, la ciencia ciudadana, las licencias abiertas, la gestión de datos de investigación. Todo eso, el trabajar con datos, por ejemplo, es fundamental ahora mismo. O sea, el desarrollo de la sociedad del futuro no se basa ahora mismo ya en la energía, no se basa en el oro, como se basó en tiempos pretéritos, ni en las finanzas, se basa en quién controla los datos. O sea, los datos son lo que proporciona la base para la toma de decisiones de cualquier empresa, de cualquier universidad, pero incluso para los ciudadanos. Hay una web en Nueva York que se llama Data for All, que intenta empoderar a los ciudadanos a base de proporcionarles datos muy concretos. Por ejemplo, si yo quiero montar un negocio, saber el precio medio del suelo en ese sitio, saber qué flujo hay de comunicaciones en esa zona, saber si tengo otros negocios que se dedican a esto. O sea, eso es tomar decisiones ciudadanas basadas en datos. Todo el tema de trabajar con datos, de hacer esos datos reutilizables, de que proporcionen un beneficio social es fundamental. De hecho, el Fondo Monetario Internacional dice lo siguiente, que el desarrollo futuro estará basado en los datos, fundamental. O sea, y la ciencia ciudadana, lo mismo, se está integrando en bibliotecas públicas. ¿Qué es la ciencia ciudadana? No sé si estáis en contacto con ello, más o menos. Ciencia ciudadana, ¿qué significa? Significa que los ciudadanos pueden participar junto con los investigadores en desarrollos de investigación, como puede ser la toma de datos, como puede ser la divulgación científica, y esto también ahora mismo es fundamental. Ahí tenéis el éxito de algunas series que ahora se están produciendo en televisión, de estas que hablan científicos sobre desarrollos, o aquí hay mucho ahora en torno a lo que es la divulgación científica, pues en todos esos temas. Muchas gracias, profesor. Yo creo que una conferencia, una mañana muy productiva, muy interesante para todos los que han participado de este evento. Todo eso está quedando grabado y se publicará posteriormente en el Centro Cultural de España también. Le doy las gracias a los panelistas, a Ezio, Lili, Miguel, y le doy pase a Joaquín para las palabras finales de despedida. Adelante, Joaquín. No, tan solo agradeceros vuestra participación. He estado aquí como público, me ha parecido muy interesante. Julio, muchas gracias de nuevo. A vosotros siempre. Por vuestra atención. Un abrazo a todos. Y al resto de panelistas por participar, a la Biblioteca Nacional, a la edición de Libre Lectura. Gracias por colaborar en el taller y, como hemos anunciado, vamos a tener una nueva edición. Ya está publicada en nuestra web y para la segunda quincena de octubre tendremos una nueva edición porque, como sabéis, hubo 50 inscritos este curso, pero nos desbordó la inscripción con más de 200 personas, ¿no? Gracias a todos y gracias por habernos acompañado. Muchas gracias. Buenos días con todos. Muchas gracias. Buenos días. Y un abrazo para todos. Gracias. Gracias a todos. Gracias. Chao. Chao.